Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hacer un repaso de las tres primeras clases de este primer bimestre. Los objetivos de la clase son reforzar los temas de los bárbaros, las invasiones bárbaras y el tema de feudalismo. También elaborar mapas mentales y esquemas de los temas de los bárbaros, de las invasiones bárbaras y del feudalismo. ¿Quiénes son los bárbaros? Los bárbaros son pueblos, son tribus que vivían fuera de las fronteras del gran imperio romano de Occidente. Acá podemos ver de color rojo el mapa del imperio romano, del máximo imperio esclavista de la historia de la humanidad, en su máxima expansión territorial. ¿Quiénes son los bárbaros? Son los pueblos que vivían fuera de estas fronteras, más o menos acá donde está la flechita del mouse. ¿Ok? Ellos son los bárbaros. Recuerda que el nombre de bárbaros fue inventado por los griegos, pero fue hecho conocido, fue popularizado por los romanos, ¿no? El nombre de bárbaros proviene pues de barbar, ¿no? Porque como hablaban idiomas distintos, como hablaban un idioma distinto a los griegos, entonces los griegos y los romanos solamente escuchaban de los bárbaros la palabra barbar, y de ahí viene su nombre, ¿no? Bárbaros. Recuerda también que los bárbaros se dedicaban pues a las actividades agropecuarias, ¿no? A la agricultura, la ganadería, a la pesca. Algunos de ellos todavía mantenían algunos rezagos de la comunidad primitiva porque todavía se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos. ¿Qué armas usaban los bárbaros, no? Los bárbaros usaban, por ejemplo, armas como las hachas, los mazos, los martillos, los escudos, los arcos y las flechas, ¿no? Recuerda que sus dioses principales, ¿ya? Son el dios Odín y el dios Thor. Clasificación de los pueblos bárbaros. Se dividen en dos tipos. Tenemos a los indoeuropeos que vivían al norte del Imperio Romano. Ejemplo, los visigodos, los francos, los anglos, los sajones, los ostrogodos, los vándalos, etc. Y los tártaro-mongoles que venían pues del este y oriente de Asia, venían del continente asiático, como por ejemplo los hunos, ¿no? Ahora vamos a hablar de los principales pueblos bárbaros o los pueblos bárbaros más importantes. Bueno, primero tenemos a los hunos. Recuerda que los hunos provienen del Asia, ¿no? ¿Ok? Lo podemos ver acá en los ojos que estos señores tienen. Recuerda que los hunos tenían un hobby que era pues la guerra y eran bien sanguinarios, ¿no? Porque no solamente destruían todo lo que estaba a su paso, sino que también mataban personas, mataban pueblos enteros, quemaban pueblos enteros, y lo que buscaban ellos era pues la riqueza, ¿no? El oro y la plata. Son los bárbaros los que causaban prácticamente una guerra psicológica en los pueblos, en el pueblo romano, ¿no? En el pueblo romano y también en los pueblos bárbaros indoeuropeos que vivían al norte del Imperio Romano, ¿no? Por ello que los hunos son considerados los aceleradores del proceso de invasión sobre el territorio romano. ¿Por qué lo llaman así a los hunos? Porque la llegada de los hunos desde el Asia a Europa provocó que los pueblos bárbaros del norte del Imperio Romano invadan este imperio, invadan Roma, ¿no? Por eso son considerados los aceleradores de la invasión germana sobre Roma. Recuerda que el líder, el rey más importante de los hunos, es Atila, considerado, llamado también el azote de Dios, ya que los romanos lo consideraban así como un castigo del Dios, ¿no? Un castigo de Dios por todo lo que habían hecho en el pasado con los cristianos. Recuerda también que los hunos finalmente van a ser derrotados en la batalla de los campos cataláunicos. En esa batalla, los hunos son derrotados por los romanos que estaban unidos con los visigodos, ¿no? Recuerda eso. Los visigodos son
el principal o el pueblo bárbaro, el primer rey, el primer pueblo bárbaro, los visigodos, en derrotar a los romanos, ¿no? En un primer momento derrotaron a los romanos en la famosa batalla de Adrianópolis, ¿ok? Y el líder más importante de los visigodos es Alarico. Alarico provoca el primer saqueo, la primera invasión bárbara sobre Roma. Recuerda que Roma va a ser invadida en tres oportunidades. La primera invasión lo provocan los visigodos. También tenemos a los francos. Los francos se desarrollan en la región de las Galias, en lo que actualmente es Francia, ¿no? ¿Ok? Y que después va a ser, como lo hemos estudiado ya la semana pasada, va a ser después el Imperio Carolingio, ¿no? Siglos después. Recuerda que el rey más importante de los francos es Clodoveo. Clodoveo es el primer rey bárbaro en convertirse al cristianismo. Los vándalos. Los vándalos se originaron acá, en la zona de Dinamarca y la zona norte de Alemania, de la actual Alemania, y que debido a la invasión de los hunos que venían desde el Asia, los vándalos invaden Roma, invaden la zona de las Galias, invaden también la zona de Hispania, España, y llegan al norte del África. Y finalmente, al mando de Genserico, son los vándalos, ya, los que van a provocar el segundo ataque o la segunda invasión de Roma. Ahora vamos a estudiar a los anglosajones. Bueno, primero recuerda que la isla británica, la isla Inglaterra, los pueblos oriundos, los pueblos originarios de Inglaterra se llaman los bretones, de ahí viene el nombre de isla británica, ¿no? Desde el siglo I después de Cristo, esta isla fue controlada por los romanos. Es más, los romanos construyeron ahí un muro llamado el Muro de Adriano para impedir que los pueblos del norte de Alemania y de Dinamarca, como son los anglos, los jutos y los sajones, invadan pues esta isla, la isla inglesa, ¿no? La isla británica. Por ello que construyeron el Muro de Adriano. Pero cuando los vándalos finalmente invaden la zona de las Galias, entonces las tropas romanas que estaban acá en Inglaterra salen de esta isla hacia Francia, cruzan el Canal de la Mancha hacia Francia, para impedir de esa manera que los vándalos se queden en esta zona, ¿no? Dejando desprotegida la isla británica, y esto va a ser aprovechado por los anglos y los sajones para controlar esta isla. Recuerda que la palabra anglo es la que va a dar origen pues a la palabra inglés en un futuro. Los érulos son otra tribu bárbara, ¿ya? Los érulos son la tribu bárbara que va a causar la tercera invasión y la invasión definitiva del Imperio Romano Occidental en el año 476 después de Cristo. Recuerda que son los érulos los que provocan la caída final del Imperio Romano y Occidente y por lo tanto también el fin de la Edad Antigua. ¿Ya? Los érulos entonces provocaron la tercera caída, la tercera invasión del Imperio Romano de Occidente al mando de su rey Odoacro y también sacando del poder al último emperador romano llamado Rómulo Augusto. Ahora vamos a hablar del feudalismo. El feudalismo, chicos, fue una época, fue el tercer modo de producción en la historia de la humanidad, donde la clase dominante era pues el señor feudal, ¿no? El señor feudal basaba su poder, como vemos en esta imagen, en el control de tierras y también en la explotación de los campesinos, los famosos siervos de la gleba. También recuerda que la Edad Media es considerada, según la historia oficial, como, perdón, el feudalismo es considerado, según la historia oficial, como la Edad Media, entre el siglo V después de Cristo y el siglo XV después de Cristo. ¿Dónde vivía el señor feudal? El señor feudal vivía pues en su castillo, ¿no? ¿Ok? Estos castillos con amplios patios, con murallas, con fortificaciones,
con militares para proteger de invasiones extranjeras, ¿no? ¿Ok? Recuerda cuál era la institución más poderosa en la época feudal. Era la iglesia católica, que no solamente tenía un poder económico, sino también un poder ideológico, ya que controlaba a los campesinos, a los siervos de la gleba, para que estos no se rebelen contra el señor feudal, ¿no? Recuerda que la unidad política y económica del feudalismo era el feudo. ¿Qué es el feudo? El feudo son las tierras que le pertenecían al señor feudal. Los feudos son las extensiones de tierra. Recuerda también que durante el feudalismo, durante la Edad Media, la principal actividad económica era la agricultura y la ganadería. En otras palabras, era la actividad agropecuaria, ¿ok? Como podemos ver en esta imagen. Recuerda que el señor feudal no solamente basaba su poder en las extensiones, en el control de tierra, de las tierras, ¿no? Sino también en el cobro de un sinnúmero de impuestos, muchos de ellos considerados como banalidades. ¿Por qué? Porque eran banales, ¿no? Es decir, carecían de importancia. Se cobraban impuestos prácticamente por gusto, ¿no? ¿Ok? Como por ejemplo el portazgo, el pontazgo, la merced, el formariaje, el eriot, incluso el derecho de pernada, ¿no? ¿Ok? Entonces, jóvenes, vemos ahí que el señor feudal, durante el feudalismo, lograba muchas riquezas gracias a la propiedad de tierras y al cobro de un sinnúmero de impuestos. Muy bien, chicos, espero que este repaso te sirva para tu práctica. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.